buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último día de celebración, en honor a San Francisco y por supuesto los 480 años de la fundación de San Francisco de Campeche. Como ya les había comentado en los 2 días de transmisiones anteriores, no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada de Luis Felipe Palomo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Pues agradecemos a todos los que nos están viendo desde la comodidad de su hogar y pues también quisiéramos agradecer al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, que en esta ocasión, el día de hoy, vamos a tener la participación de 3 delegaciones de 3 estados invitados. Ellos son Coahuila, Guerrero y Colima. Así es, y para empezar tenemos como invitado al maestro Aarón Pérez Durán, licenciado en Historia y actualmente nuestro cronista del municipio de Campeche. Les vamos a llevar a continuación la charla histórica sobre las lápidas de mármol de la iglesia de San Francisco. Estamos seguros que las disfrutarán y más estando desde la comodidad de sus hogares. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Aarón Enrique Pérez Durán, cronista del municipio de Campeche. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco, una iglesia muy interesante en cuanto a lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema principal serán las lápidas de mármol que se encuentran en sus paredes. La historia que tiene estas lápidas es muy interesante. Es una historia de investigación que hicimos durante 3 años. Presentamos el trabajo de investigación el año pasado, en el 2019, un trabajo de investigación donde no solamente acudimos a la clasificación de lápidas de la iglesia de San Francisco, sino que también todas las iglesias de la ciudad y también de las comunidades. Es importante conocer la historia y, bueno, lo más importante de estas lápidas son las personas que dejaron inmortalizados sus nombres en ellas. ¿Cómo inicia todo esto? Antes de pasar al asunto de las lápidas, es importante conocer la historia de la cultura de la muerte. Antes de la llegada de los españoles a Campeche en 1517, por supuesto que los mayas tenían ese concepto de la muerte. La muerte para los mayas no era el aquel que terminaba un ciclo, sino que simplemente era la transición a otro mundo, un lugar donde tenías que ir a vivir, y eso era el significado de la muerte para los mayas. ¿Qué pasaba? Desde la época muy antigua, el concepto de empezar a enterrar a los muertos, el concepto de ponerlos en cuevas, quizás para que no se los coman los animales, eso daba la pauta y daba el pie para que la gente tomara ese concepto de poder hacerle culto a sus muertos. En el caso preciso de aquí, de la Nueva España, cuando empieza todo este asunto de enterrar a los muertos, todo inicia en 1555, Alfonso X, el sabio rey de España. Él es el que saca unos reglamentos para que pudiesen establecerse los difuntos dentro de las iglesias. Dentro de estos reglamentos, uno de ellos mencionaba de que los difuntos deberían enterrarse dentro de las iglesias o, en su caso, lo que venía siendo los cementerios que estaban junto a la iglesia. ¿Por qué razón la corona española decía y mencionaba esta situación? Porque una de las causas principales era de que el difunto dentro de una iglesia no iba a permitir que el diablo tentara entonces el alma de aquel hombre que estaba descansando. Más sin embargo, algo muy importante también, cuando se empiezan en la Nueva España, se empiezan a poner todos esos cadáveres dentro de la iglesia. Es muy interesante saber de que no es como lo tenemos aquí plasmado a la lápida, sino, por ejemplo, en el centro del país, quizás en otras parroquias más rumbo hacia lo que es la capital, la Nueva España, los cadáveres se metían. Y entonces sucedía el caso que habían sacerdotes en los cuales ellos empezaban a quejar, se empezaban a decir que, bueno, había un hedor profundo dentro de las iglesias. Hay casos, hay escritos, documentos donde los propios sacerdotes se quejaban con sus autoridades eclesiásticas para mencionar de que un día entrando a la iglesia precisamente ven un tipo de neblina y de humo, pero significaba, era el hedor de los cadáveres que estaban saliendo en ese momento. Entonces, el tener a los cadáveres dentro de la iglesia significaba entonces, cuando la gente iba a misa, pues de una u otra forma era rezar también por aquel difunto, por aquel amigo, por aquella persona conocida que estaba en aquella situación. Pero la situación de higiene era muy descabellante.
era una situación muy desastrosa en el aspecto de que mucha gente se quejaba. ¿Por qué? Porque de las paredes salían gusanos, salía el hedor putrefacto de un cadáver, y eso estaba llevando a la consecuencia de epidemias y de algunas enfermedades. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar todo este asunto? Cuando llega la Ilustración, cuando se empieza a poner la Ilustración ya a finales del siglo XVIII aquí en lo que es América, en el caso de la Nueva España, bueno, se empieza entonces, la Ilustración tenía el concepto de la preservación de la vida, la preservación de la higiene, y ese concepto entonces va a mover a todo ese tipo de personas que se encontraban dentro de las iglesias. Y en el caso de Campeche tenemos la documentación, alguien que la quiera, si le gusta la historia, puede investigar en el caso del archivo Plancarte, que se encuentra en el archivo de la diócesis de Campeche, las documentaciones de aquellas personas que se iban cambiando y que se iban siendo enterrados. Lo más importante, ¿qué venía entonces? Aterricemos el caso de Campeche, para el caso cuando estaba, hablamos del primer cuarto del siglo XIX. ¿Cómo era entonces esa forma? Lo primero que se tenía, pues cuando una persona fallecía en aquella época, lo primero que era, bueno, era todo un espectáculo, digámoslo de esa forma, donde las personas, pues bueno, moría fulanito de tal en un barrio, y sobre todo si era de la familia de dinero, de una familia poderosa, pues entonces era como que el acontecimiento de que había muerto fulano de tal en esas condiciones. Entonces, primero que nada, se le daba 24 horas al cadáver, sobre todo si moría en condiciones, vamos ahí un poco oscuras, en el caso de que pues murió de la noche a la mañana, y después de ahí entonces venía la procesión. La procesión era sumamente interesante. Cada persona que moría tenía que ir a enterrarse a su territorio parroquial, es decir, su jurisdicción parroquial tenía que ser enterrado. Entonces la gente venía y la gente salía de casa. Entonces cuando la Iglesia Católica se le acercaba a las personas del difunto y le preguntaban, bueno, qué es lo que necesitaban. El caso está de que entre más dinero tuvieses, pues más rimbombante iba a ser tu procesión en cuanto a llevarte a la iglesia. Entonces, la procesión salía, el mismo sacerdote te preguntaba cuánto lo querías, había muchos costos para la Iglesia Católica, entonces te cobraban, por ejemplo, por cuántos cirios ibas a llevar. Si no tenías a personas que lloraran por tu difunto, pues se contrataban a personas para que lloraran por él. Entonces, también se pedía si era cruz alta o cruz baja. ¿Qué significa eso? Pues que bueno, que vas derrotar con la cruz hasta arriba o con la cruz en medio. ¿Cuántas toques de campana iba a tener para que anunciase la llegada del difunto? Y entonces hasta cantores había gente que contrataba personas para que fueran a cantar y vinieran cantando durante toda la procesión. Entonces, cuando este asunto llega, en el caso de Campeche, en el caso de que se viera a establecer todo este asunto de meter a los difuntos, entonces con la Ilustración llega el momento en que dice, bueno, hay que sacar a todos los difuntos de ahí. Era un problema, de higiene que sabían las iglesias, y sobre todo, lo más importante, en 1818 se construye el Panteón de San Román, profeso para esos asuntos, y muchas de las lápidas que en su momento yo no encontré en el trabajo de investigación en las iglesias, las encontré en el Panteón de San Román, en la parte de atrás. Entonces, lo más interesante de las lápidas de la iglesia de San Francisco es un caso muy, muy interesante. La iglesia de San Francisco tiene 127 lápidas. Esta es la más antigua, la de don Andrés Rodríguez y Pérez. Él dice que murió el 18 de julio de 1833, una época bastante interesante de lo que es el primer cuarto del siglo XIX, y que bueno, a los 39 años de edad murió. Fieles, rogad por ellos. La mayoría de las lápidas de mármol que nos encontramos son grises, algunas son blancas, otras son de mármol negro, y te preguntarás, bueno, ¿quién hacía este tipo de trabajo? Habían campechanos, estaban los Rejón e Hijos que hacían ese trabajo de mármol, y bueno, aquí puedes encontrar el JZC, es el marmolista, y muchos de ellos tienen algunos marmolistas. Por ejemplo, esta que tenemos acá es muy pequeña, que es de 20 por 20, y que bueno, esta de Ramón Flores Suárez es interesante porque vemos hay una pequeña dimensión en cuanto a lo que viene siendo sus letras. Entonces, todo dependía. Entonces la gente te dice, es que son monumentales, hay pequeñas, hay grandes. Efectivamente, todo dependía de los costos, todo dependía del dinero que tú tenías. Y bueno, en el caso de él, pues vemos que es muy grande. Si ustedes quieren pensar que aquí hay huesos, ya no lo hay, se escucha hueco precisamente, pero lo más importante y lo más interesante de todo esto, del trabajo de investigación que hemos hecho, es de que ellos inmortalizan su nombre. La familia Rodríguez y Pérez ha dejado inmortalizado desde 1833
el nombre de aquella familia. Así podemos encontrar muchas. Hay algunas que aquí en la iglesia de San Francisco se encuentran con lo que es a orillas de madera. Hay unas que encontramos ovaladas que tienen algunos círculos aquí en medio donde se encontraban sus fotografías, y hay otras, como por ejemplo los clausel, que están pegados aquí en lo que es el altar mayor. Y bueno, muchos dicen, ¿por qué adelante? ¿Por qué hasta atrás? Entre más dinero tuvieses, tú comprabas tu propio espacio. Es decir, entre más cerca de Dios, más lejos del diablo, decían ellos. Entre más cerca de Dios, mis pecados serán perdonados. Entonces, muchas de las lápidas que se encuentran en este lugar son un tema muy interesante. Es una lápida que tú dirás, bueno, es una placa de mármol, ¿qué me va a poder decir? Te dice mucha la cantidad, te da mucha información, quiénes eran la gente de Abolengo que estaba en ese momento, Rodríguez y Pérez del 33, gente que quizás en esos tocados que le hizo el marmolista deja inmortalizado cuántos años tiene esta lápida que está puesta aquí, y que bueno, mucha de la gente que viene a la iglesia se pregunta quiénes son. No hay restos de difuntos acá adentro, no los hay, pero sí hay nombres de personas. Entonces, conocer la historia de estas lápidas es una forma de cultura hacia un barrio, es gente del barrio, es gente de aquí de San Francisco. Muy poca gente hemos encontrado que ha venido de otros lugares. Por ejemplo, encontramos un caso en el archivo Plancarte de la diócesis de Campeche, donde un señor solicitaba exhumar el cadáver de su madre, los restos de su madre del pueblo de Lerma, y llevarlos a catedral para inmortalizar sus lápidas en ese lugar. Entonces, volvemos a recapitular. El asunto está por el caso de que viene la ilustración y saca todos estos restos para llevarlos al panteón de San Román. Interesante, es una historia muy interesante, es una historia que hoy en día entras a misa a la iglesia, y que creo que leer cada una de ellas o ver quién es el marmolista, sobre todo gente poblana, gente de Campeche, había gente de Mérida que hacía trabajos de mármol y que bueno, eran trabajos hechos a mano. Y en el caso, si queremos saber cuánto es el grosor del mármol, nos tocó ver unas lápidas de los Baranda que se encuentran en la iglesia de Lerma, y aproximadamente es 1,5 pulgadas que tiene estas lápidas que se iban a mortalizar dentro de las paredes. Entonces, conocer esa iglesia no solamente es llegar, visitar cada uno de sus retablos, sino también visitar esas paredes, visitar cada una de las placas de mármol que se encuentran. Y algo muy interesante para terminar, dentro de estas 127 lápidas que tenemos aquí en la iglesia de San Francisco, existe solamente una lápida, y haciendo el trabajo de investigación de San Francisco, de la iglesia catedral, de San Román, de Santana, del Jesús, de las comunidades, visitamos Lerma, visitamos Chiná, visitamos Tixmucuy y nos fuimos a Tanilchi, nunca había encontrado una lápida de cabeza. Y aquí en la iglesia de San Francisco, aquí en el fondo de la parte norte, porque cada iglesia está construida el altar mayor hacia el este, la puerta principal oeste, norte y sur.